Bueno, de inmediato presentamos a nuestro invitado, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Ministro, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Matías, buenas noches, Felipe. Buenas noches. Buenas noches. De lo general a lo particular, hoy día me sorprendieron, ministro, lecturas de lo que ocurrió ayer en el Partido Socialista, que un poco el colectivo del Partido Socialista pide, no sé, el Comité Central, pide de alguna manera un término que es bien potente, que ha estado en la agenda, que es la gradualidad de las reformas. Incluso los críticos de la nueva mayoría, adentro de la nueva mayoría, han dicho que quizás el problema que estamos viviendo no es que las reformas sean buenas o malas, necesarias o no necesarias, que se discute re poco, que son necesarias, lo son, en muchos ámbitos. Es la gradualidad con que aparentemente no se han tomado, es decir, muy a matacaballo, muy apurados, y el apuro no es buen amigo de nadie. Y me llamó la atención que el Partido Socialista señalara que se necesita más gradualidad en estas reformas, dado, y esto es lo interesante, dado el momento económico que vivimos, que sabemos que es de un crecimiento muy lento. Si fuese esta reforma, las reformas en general, pro crecimiento, estaría pidiendo al Partido Socialista, por lógica, que aceleráramos, por favor, las reformas, para que aceleráramos también la economía. Entonces aquí hay un contrasentido de quienes empujaron desde el Partido Socialista y otros partidos de la nueva mayoría las reformas, y ahora piden que se atenúen un poco porque está mala la economía. Yo debo deducir, por lógica simple, de que las reformas no son pro crecimiento. Yo creo que hay varias cosas acá. Primero, el diagnóstico del crecimiento. Es muy importante, primero, tener en cuenta que el crecimiento es clave. Sin crecimiento los países no avanzan. Nosotros tenemos una historia ya 30 años de ser muy exitosos en crecer, pero no ha sido suficiente, y por eso hay una agenda de cambios bien potente que tiene que ver con más equidad al final, más justicia, capacidad de todos participar. Pero eso no puede sacarle el ojo al crecimiento. Y lo que nos ha pasado en crecimiento son, yo diría, básicamente tres cosas. La primera, hay un ciclo global de los precios de las materias primas que hace que un boom que tuvimos por 10 años y más se esté dando vuelta. Y eso se refleja en Sudamérica, por ejemplo. Todos los países están creciendo mucho más lento. Pero según el Banco Central eso es no más del 30%, entiendo, ¿no? No, es bastante más que eso. ¿Bastante más? Bastante más. O sea, yo diría por lo menos la mitad. De hecho, los propios cálculos del Banco Central hablan de que el efecto del ciclo minero explica la mitad de la caída de inversión. Es la inversión, no el crecimiento. No, la inversión, pero que es muy importante para el crecimiento. Okay. Sí. Hay un segundo aspecto en este tema del crecimiento que tiene que ver con cosas ya más propias nuestras. Autónomas. Hay una parte que es, yo diría, el reflejo de la crispación que producen las reformas. Y vimos el año pasado ciertas ansias. Obviamente cualquier reforma particular genera dudas de los que participan. Estamos viendo hoy día con los profesores, ellos mismos tienen dudas respecto a lo que pasa. Entonces los empresarios tuvieron dudas con lo tributario, también con lo laboral, y eso algo de ruido de corto plazo genera. Pero es un costo que vale la pena pagar. Es un costo de inversión al final, si se quiere, en que por un tiempo pasa esto, pero por el objetivo final vale la pena hacerlo. Y la tercera cosa, que es más nueva, porque si uno ve el crecimiento empezó a repuntar hacia el tercer trimestre del año pasado, pasamos por un verano mejor, y si uno ve los indicadores de confianza del mundo empresarial, por ejemplo, venían al alza. Los famosos brotes verdes. Brotes verdes. Que no fueron. No, hubo brotes verdes. Se quemaron, hubo un helado. No, la economía sigue creciendo, pero a lo que voy, que es más importante, la confianza, cuando se mide con indicadores de confianza, que son encuestas, hay cosas bastante científicas de cómo medir, muestra que hubo un deterioro bien importante hacia fines del primer trimestre, comienzos de mayo. Y eso, mi conclusión inequívoca, es que la política empezó a contaminar la economía. Y empezamos en un círculo vicioso ahora último, en que por eso es tan importante meterse en la agenda y empujar la agenda de probidad, de transparencia, de cambios de varias reglas que estamos haciendo para que la política funcione mejor. Y eso va a ser muy importante para el crecimiento. Entonces, volviendo a lo que decía el Partido Socialista ayer, que yo valoro mucho que el Partido Socialista diga con mucho realismo, miren, las condiciones son distintas, las condiciones económicas y las condiciones políticas son distintas a las que se preveía inicialmente cuando empezamos todo. Entonces es momento de
hacer las cosas un poco más graduales, priorizar. Ese es un ejercicio que siempre hay que hacer. Uno no hace las cosas a una velocidad siempre igual, no importa lo que esté pasando. Hay que adaptarse. Eso no significa claudicar. No, claudicar no. Para nada. Porque es al revés. El norte está claro. Sí. La velocidad a la cual uno avanza hacia ese norte tiene que ser responsable. Disculpe, una cosa muy bien. Dentro de esta gradualidad que usted entiende que con la cual comulga, que es la petición del Partido Socialista, usted dijo priorización y ellos dijeron gradualidad. No es lo mismo, pero vamos a tomarlas como primo hermana. Dentro de esta gradualidad está la posibilidad, por ejemplo, de que en la puesta en práctica de la reforma tributaria, generando algunos cambios, no otra reforma, ni botando a la basura la que hay, generándole algunos cambios, algunas reingenierías menores que puedan generar más, aceitar más el sistema, que generen más crecimiento, ¿usted estaría dispuesto a entrarle a ellas? No, no estoy de acuerdo con eso por dos razones fundamentales. Primero, porque esta reforma está recién nueva. Cuando uno habla de gradualidad, está hablando de otras cosas que podemos tocar después, que es cuán rápido se avanza en el lado de los gastos, otras reformas que estamos haciendo. En la reforma tributaria, la reforma se terminó en agosto del año pasado. Se votó 33 votos a favor, 1 en contra en el Senado. Fue un acuerdo político en que concurrieron todos. Hay que darle el espacio para implementar. La misma ley dice que hay que implementar. Y mi compromiso es trabajar para esa implementación. ¿A usted le gusta esa reforma? ¿A usted le gusta cómo quedó? A mí me gusta el esfuerzo que está haciendo Chile. Pero usted es un técnico para juntar plata. Sí, y por lo mismo estamos trabajando fuerte. Hay un equipo de técnicos especializados en esto, implementando la reforma. Y es clave, y mi compromiso es que esto sea impecable. ¿Va a ser lo mejor con lo que se encontró o es la reforma que usted hubiera hecho? Siempre hay, cuando uno diseña una casa, hay distintos diseños. Tenemos una casa hoy día hecha, hay que usarla, y hay que implementarla. Ministro, buenas noches. Qué bueno que tocó el tema político y sí, eso, esta diferencia entre lo técnico y lo político, que yo al menos soy un convencido, supongo que alguien más también, de que la economía no es necesariamente y únicamente técnica, sino que también es política. Se ha dicho mucho desde el sector del empresariado que el estancamiento tiene que ver básicamente con la desconfianza y con la incertidumbre. Entiendo que usted se va a juntar esta semana con el Consejo de la SOFOFA y el presidente de la SOFOFA, von Millenbroek, dijo en la tercera el domingo pasado, voy a leer textual, aún faltan definiciones políticas que devuelvan al mundo privado las certezas para volver a invertir. Para volver a invertir. Entonces le quiero hacer una pregunta política y una definición política. Esta falta de inversión, ¿usted la ve única y exclusivamente como un tema de desconfianza técnica, por decirlo así, de los empresarios en el momento político, en el momento económico que estamos viviendo, o cree que es también una definición política del empresariado? No me gustan las reformas, no voy a invertir hasta que cambie de alguna forma el sistema en que estamos viviendo. Yo creo que el mundo que invierte, un microempresario, un pequeño empresario, un gran empresario, arriesga su plata al final del día. Y por lo tanto no está haciendo política en esas decisiones, está haciendo un negocio. Y lo importante es que haya una estructura alrededor de su decisión que le dé confianza, que diga, sí, tengo riesgo, sin duda. Aquí nada, ya las llevan peladas nadie, tiene que arriesgar. Pero para eso requiere un marco. Y lo que yo he dicho es que es muy importante conversar para mejorar las confianzas, dialogar más. Esto no significa, sin embargo, que nadie en ningún sector tenga derechos de veto. Nadie tiene aquí derecho a imponerle al resto, esto es lo que quiero hacer. Estamos en una democracia, vamos a estar a veces en desacuerdo, cada uno tiene su rol, y el rol mío es conversar con todos, ver qué cosas se pueden tomar de esas conversaciones e implementar. Por lo tanto, ¿no siente que sea un freno político? Yo creo que llegar a un freno político simplemente no lo creo. Lo que yo sí creo es que el mundo empresarial sí tiene dudas que son, yo diría, fantasmas. Y vi una entrevista por ahí que decía eso. Creo que somos un país bien sensato. Esta duda de hacia dónde vamos, estamos haciendo reformas, estamos haciendo cambios que son muy importantes. Matías decía al comienzo, hay pocas dudas de que la educación es crucial. Hay pocas dudas que la energía es un cuello de botella que tenemos hace rato en Chile, que hay que trabajarlo. Hay pocas dudas más recientemente, que tenemos que trabajar en las instituciones políticas para que los partidos funcionen mejor,
para que tengamos reglas mejores de cómo nos interactuamos política y negocios. ¿Y la duda sobre la Constitución le parece razonable? No me parece razonable. Yo creo que Chile se merece una nueva Constitución, ya está claro. Uno habla con cualquier líder político, excepto muy pocos, dicen no. Ahora, esa es una Constitución que nos tiene que representar a todos, es una casa para todos. Y ese proceso, bueno, la presidenta ya ha dicho cómo va a ocurrir, y creo por lo tanto que va a ser un proceso en que todos van a caber, en que no va a ser aquí una montonera que el que grita más gana. Eso no es Chile. Chile, yo creo, llevamos años que nos ha ido bien, nos falta mucho. Y el tema de justicia que que Matías mencionaba al comienzo es clave. Pero yo no tengo dudas de que un país sensato va a hacer cosas sensatas. Ministro, buenas noches. Tantas cosas que me gustaría preguntarle, pero no hay tiempo. Quiero recordarle nomás a todos, a usted, a nosotros, que aún las cosas más sensatas y más seguras y que funcionan impecablemente son muy frágiles. Un avión puede ser botado por un piloto que conduce mal o que se quiere suicidar, o porque se metió un pájaro en una turbina. La vida es frágil, los sistemas económicos son frágiles y por lo tanto hay que tener especial cuidado con lo que se hace. Y eso nomás le digo porque usted parece muy convencido que esta sensatez nos va a impedir caer en extremos o que se produzcan consecuencias no queridas, que son el producto inevitable de la interacción entre los distintos intereses de una sociedad. Pero yo quería ir a otro punto específico. Usted mencionó como uno de los elementos del cierto deterioro que sufrió la economía, por una parte situaciones externas y por otro hablaba usted del contagio que ha sufrido la economía con la política. Pero antes de eso usted había dicho que para hacer reformas que eran importantes se requería por un tiempo que las cosas no fuesen tan brillantes y después se iban a reacomodar. Bueno, eso es política. Entonces, o la política es sistemáticamente aplicada, que yo creo que es el caso. Hay un diagnóstico que hay que hacer ciertas reparaciones y ahí estamos dispuestos a que baje la economía, que aumente el grado de conflictividad, pero eso es necesario, eso es una decisión política. Por lo tanto, no se trata de un contagio político accidental, sino que se trata de una política sistemática, planeada de antemano, inspirada por ciertos textos canónicos en el sector de la nueva mayoría, que todos conocemos, y que han llevado a una serie de reformas que han producido efectos no queridos, efectivamente. Y yo le quiero preguntar a raíz de eso, porque el día en que usted lo nombraron, yo quise averiguar sobre su persona, llamé a una alta personalidad del mundo político y económico y estaba muy entusiasmado, le cuento con usted. Estaba feliz. Usted venía como Superman, venía volando a salvar Ciudad Metrópoli. Y yo le quiero preguntar ahora, ¿cómo va a salvar Ciudad Metrópoli? ¿Qué es lo que usted haría? ¿Qué es lo que usted querría hacer? Y sobre todo, ¿qué es lo que usted puede hacer? Porque a mi juicio, ministro, usted se encuentra con cosas básicas que ya están hechas. La reforma tributaria, incluso se está hablando con una frase que no había escuchado nunca, esto de adecuatoria, inventaron una palabra nueva. La adecuatoria me suena a volver a aumentar la carga tributaria. Luego la reforma laboral tampoco ha pasado mucho por sus manos, que yo sepa. Y me gustaría saber entonces qué instrumentos le caben a usted todavía en sus manos para volver a la economía chilena al ritmo parecido al que tuvo durante 30 años seguidos. Bien, Fernando, déjeme partir diciendo que el tema político al que me referí antes no tiene que ver con las reformas, tiene que ver con lo que nos ha pasado en los últimos 6 meses con la política. Y eso no tiene nada que ver. Bueno, pero usted habló de accidentes justamente. Pero no planes políticos. Pero eso que nos pasó es muy importante. ¿Usted cree que es tan importante? Es muy importante porque para que funcione bien una democracia, para que funcione bien las políticas públicas, tenemos que tener grados de civilidad, de acuerdo, de espacio mental para poder funcionar. Y hemos estado dedicados a boletas por mucho rato. Eso requiere esta agenda de probidad y transparencia, de empujarla en serio. Yo he estado dedicado horas, días, desde que empecé, a propósito, Matías, a hacer justamente esto de ver cómo hacemos reglas mejores para el financiamiento de los partidos, para poder separar mejor política de los negocios, para tener nuevas normas dentro del mundo de los negocios y así. Entonces, eso como punto primero de que eso importa y hay que arreglarlo bien
para tener una buena economía. Perdone, ministro, pero ¿por qué importa? Perdone que sea majadero, no me gusta interrumpir, pero los empresarios a lo largo de la historia de Chile han visto muchas situaciones de escándalo. En la concertación hubo algunas que fueron también bastante elefantiásicas, y para ello lo importante era si las condiciones tributarias, legales, las leyes laborales, buenas o malas, no estoy haciendo juicio sobre eso, eran esas las que los decidían a invertir o no. Y la inversión es lo que en una economía de libre mercado hace funcionar la economía y la hace crecer eventualmente. Les importa recontra poco, por lo que he hablado con ellos, que hayan algunos tipos medios ladrones o que hubo irregularidades. Les preocupa que ellos, cuando inviertan plata, tienen cierta razonable seguridad que van a obtener un beneficio. Y lo demás, francamente, no les interesa. Usted, sin embargo, insiste que sí es importante. ¿Por qué? Porque la legitimidad del sistema cuelga al final de la discusión democrática que se hace. Y esa legitimidad es clave para ponerse de acuerdo en cosas, para que las reglas, para que las leyes sigan cursos que, como decía ya antes, son sensatos y por lo tanto uno requiere niveles mínimos de acuerdo. Y eso es lo que hay que reparar con urgencia. Me preguntó de la reforma laboral y de la carga tributaria, y no quiero dejar pasar esas dos preguntas. Sí, por favor. Respecto a la carga tributaria ya está definida. Chile está haciendo un esfuerzo enorme por aumentar 3 puntos porcentuales del PIB, más de 8.000 millones de dólares, la carga tributaria gradualmente hasta el 2018. Eso es para financiar básicamente educación, para mejorar también algo de los déficits fiscales que tenemos, pero básicamente es para educación. Y eso, en combinación, es un esfuerzo que vale la pena hacer. Yo sé que subir los impuestos, si uno subiera los impuestos y bota la plata al match, obviamente que es un mal negocio para el país. Pero si uno sube los impuestos y financia una gran reforma educacional como la que estamos haciendo, eso ayuda. ¿Y alcanza? Perdón, porque esa es la gran pregunta hoy día. ¿Alcanza con lo que era esa reforma en un comienzo? Cuando uno dice alcanza o no alcanza, es una cosa un poquito plan mecánica. Decía yo, el norte está claro. La gradualidad hacia que avanzamos va a ir dependiendo de los recursos que tengamos. Déjenme ser bien claro en un tema que creo que Chile tiene que estar orgulloso de su responsabilidad. Llevamos años de responsabilidad fiscal. Eso quiere decir que uno va avanzando en los derechos sociales en la medida que va teniendo los recursos. Lo peor que podemos hacer es prometer cosas y avanzar muy rápido en algo, en un derecho, y después no tener cómo financiarlo. ¿Ha pasado eso? Ha pasado en otros países. ¿Siente que este gobierno no ha pasado eso? Nosotros tenemos en Chile, la gracia que tenemos es que hemos sido y somos responsables. Eso quiere decir que avanzamos a un ritmo coherente, con que uno no toma riesgos innecesarios. Esta semana se supo, en un país latinoamericano, no voy a nombrar el nombre, cortaron pensiones. Porque tuvieron que cortar pensiones. Eso no lo podemos hacer en Chile. Y para eso requerimos de esta responsabilidad de avanzar a una velocidad coherente. Lo laboral. Estoy metido en lo laboral. Estuve, cuando llegué al gobierno, con la ministra Rincón, nos tomamos un tiempo de reflexión y estuvimos juntos, y ella llevó más el proyecto en la Cámara de Diputados y salió de la Cámara de Diputados hacia el Senado, y fue un proceso muy útil ese, en que logramos enmarcar varias cosas que pensamos estaban fuera del marco básico que considerábamos adecuado. Ministro, pero dentro de ese marco básico, perdone que lo interrumpa de repente, pero que se nos va el tiempo, una cosa que preocupa mucho a los empresarios es la negociación por rama. O sea, entra en huelga la zapatería de doña Julita y entran todas en huelga y se generan situaciones que son bien difíciles de controlar. Yo las vi de joven, y usted más joven que yo, pero quizás también las ha visto, se ha visto en todos los países, está estudiado en la literatura del caso. ¿Usted le parece aceptable la idea de la reforma, de la negociación por rama o no? No está Chile preparado para eso. No está en el proyecto, entiendo. No estuvo en las indicaciones. Pero hay hoy día no presión, está. por eso lo mencionaba. Y lo que hemos dicho como gobierno es que la negociación por rama no es parte del proyecto. Ahora, no es una cosa que sea blanco y negro. En estas cosas tampoco hay que pintar fantasmas y ceros o unos. No, hay países que tienen negociación por rama y funcionan. Pero hay particularidades de Chile que a mí por lo menos me hacen pensar que Chile no está preparado por ahora y por un buen tiempo a tener negociación por rama. Ahora, si usted me pregunta, ¿tenemos la reforma laboral lista ya? No, nos queda trabajo. Yo hice un discurso en la Cámara de Diputados el día que se aprobó diciendo,
nos falta trabajo. Yo creo que, por ejemplo, hay que reponer algunas indicaciones que no resultaron. Hay un tema del mundo de las pymes que tenemos que ver con una segunda mirada. Lo que hemos visto las últimas semanas en algunos casos de huelga hacen pensar que tenemos que ver mejor cómo compatibilizamos el derecho de huelga, que es esencial. La reforma lo que hace es decir, vamos a tener derecho de huelga en serio en Chile. Pero también hay derechos de usuarios, hay derechos de otros trabajadores. Ahí hay un punto. Y eso hay que trabajarlo. Entiendo que ahí está el nudo. Perdón, los servicios mínimos. Entiendo que esta ley plantea que va a haber servicios mínimos, pero es el sindicato o los sindicatos los que establecen cuáles son, o negocian con los sindicatos cuáles son los servicios mínimos. Y han salido de muchos columnistas y uno lee el caso del metro, el ejemplo del metro. ¿Cuál sería un servicio mínimo en el metro? Entiendo que hay 600 conductores, por ejemplo. Esos 600 conductores podrían parar esta ciudad de 7 millones de habitantes. ¿Cuál sería un mínimo en ese caso, a juicio de ustedes? ¿El mínimo, por ejemplo, la seguridad de ellos, la seguridad de los usuarios en la apertura, que no rompan el material, o sencillamente de que se va a prestar el servicio a todos los santiaguinos cada mañana? El caso del metro es bien particular y creo que nos lleva a un extremo fuerte. Es que es bueno poner los extremos para ver cómo hacer la prueba ácida. Pero lo que pasa es que cuando uno hace leyes no puede hacerlos para un caso específico en que puede requerir de otras soluciones. Pero al punto de fondo es, los servicios mínimos están en el proyecto de ley hoy día y no los define el sindicato. Se define en una negociación. Se negocia al sindicato. Se negocia. Y si no hay acuerdo, se va a la Dirección del Trabajo, y que la Dirección del Trabajo tiene que preguntarle al regulador de esa empresa, si es que es una empresa regulada, de qué es lo que es un servicio mínimo apropiado. Ese es un esquema. También está el esquema de los temas de empresas estratégicas, claro, que es otra agua, vista, energía, exactamente, para casos extremos. Lo que no podemos sí pedirle al derecho a huelga es que no se sienta la huelga en nada. La empresa que sufre la huelga tiene que sentirlo, si no, la huelga. Pero qué distinto es por una gran empresa una huelga a una pyme, que dijo usted, que si la pyme paraliza la empresa, el pyme no tiene espalda y se va de espalda. Y la gran empresa le hace una huelga que dura 20, 30 días, que con todo el derecho, y estoy de acuerdo con usted puede soportarla, puede tener. El no reemplazo, que es otro tema nudo central de esta discusión, el no reemplazo a la huelga, ¿usted está de acuerdo 100% con eso? El no reemplazo a la huelga es un elemento central de esta legislación. Para ser efectiva la huelga, uno no puede reemplazar. Eso no significa que haya métodos, como por ejemplo los servicios mínimos, para acotar los efectos de la huelga. Porque de nuevo, como decía yo al comienzo, tenemos que compatibilizar el derecho a huelga, que es un derecho esencial, con otros derechos. En estas discusiones, cuando hay más de un derecho compitiendo, hay que sentarse, conversar y ver cómo se hace. Ministro, un tema muy específico o muy puntual de los últimos meses, la devaluación del peso y la presión al alza del dólar, que ya ha subido muchísimo en los últimos meses. El mito cuando uno conversa en los pasillos con empresarios, economistas, es: se está yendo la plata para afuera, se está yendo la plata para afuera. Incluso en la AFP, la ISAPRE. ¿Hay algo de eso? No, las cuentas externas de Chile están sanas. Conversamos antes de entrar con Fernando de la economía más en general, así más dura, la macroeconomía, ¿no? Chile tiene una economía profundamente sana. Los bancos están bien, las cuentas externas están bien, el fisco tiene cuentas bastante sólidas. Y por lo tanto, lo que ha pasado con el dólar y con el tipo de cambio es que hemos tenido la suerte de tener un marco de política económica que ha permitido que cambie el precio del peso y haya incentivos para que cuando se está terminando este boom minero que tuvimos tantos años, se hagan rentables otras actividades. Actividades que lo pasaron re mal en los últimos 10 años. Si uno va al sur de Chile, entre viñas, salmones, agricultura, hay muchas industrias completas que de verdad pasaron por, cuando el tipo de cambio era 450 pesos, bueno, estaban apretados. Chile hizo ese cambio de precios sin dramas y estamos, por lo tanto, mucho mejor preparados que otros países para poder crecer. Imagínense cómo sería la situación hoy día con un tipo de cambio de 450 pesos fijo. Chile experimentó ya con esos marcos de política. Un segundo, porque tocó un tema, ministro, que es importante, que tiene que ver con Codelco. La capitalización de Codelco. ¿Se va a avanzar en eso relativamente rápido? ¿Un tema de mucho más adelante? Ese es un tema que está legislado.
y que pone además bien claro que tiene que haber avances de gestión para ir avanzando con la capitalización. Que hoy Ese no hay. ese es un proceso que estamos discutiendo con Codelco, viendo su avance y va a ir recurrentemente siendo analizado. Hoy no. Es muy importante, hay discusiones hoy día pendientes. Volviendo un segundo a la reforma sindical laboral que está ahí que parece para muchos la reforma sindical porque, entre otras cosas, 1/8 de los trabajadores chilenos está sindicalizado y algunos dicen que se le va a dar una suerte de monopolio a los sindicatos y hay chilenos que 7/8 por distintas razones, de ese 7/8 habrá un porcentaje X y no creo que sea despreciable, que sencillamente o no siente necesidad en su empresa de sindicalizarse o no quiere o no sé, pero es con ese 7/8 se le restan muchos derechos, considerando lo importante que es el sindicalismo para muchas cosas, para generar equilibrios, por lo pronto, estoy de acuerdo con usted, pero de alguna manera, por ejemplo, el que no le da derecho a huelga a los que no estén sindicalizados, el que los beneficios que genera un sindicato en una negociación no son necesariamente extendibles a los no sindicalizados, salvo que el sindicato lo permita. De alguna manera, entiendo que es el sindicato el que queda con la posibilidad, la potestad de negociar la flexibilidad. Usted habló de la adaptabilidad. Es decir, algunos temen que aquí o sea, si es que los sindicatos están un poco disminuidos, que pasen al otro extremo, que el péndulo pase de largo y no se centre donde tiene que centrarse, que es el equilibrio entre empleadores y empleados. Tenemos que siempre buscar el equilibrio, eso es muy importante, pero estamos partiendo de un lugar muy desequilibrado. Entonces, esta reforma hace básicamente 3 cosas. Primero, reequilibra esta relación, dándole más poder de negociación al sindicato. Segundo, hace una serie de cosas que creo son muy importantes para mejorar la relación interna dentro de la empresa. Cuando uno negocia con alguien, si negocia una pura vez, es muy difícil establecer una relación de confianza. Por lo tanto, tener sindicatos que duren, tener reglas claras de cómo es el proceso, más claras que las de ahora, tener más información, que la empresa le dé información al sindicato para poder negociar. Son todas cosas que sirven para esta mayor cooperación. Y los derechos del chileno que no quiere estar en un sindicato. No tiene por qué estar, esto no va a ser... Pero quedan bien disminuidos en este proyecto. No, que hay un tema bien específico que cuando hay sindicatos van a tener titularidad para negociar. ¿Sí? Y eso es una cosa específica que es importante para que los sindicatos tengan el poder de negociar. Pero no significa... Los grupos negociadores fuera de sindicato quedan prohibidos. Si es que hay sindicatos, quedan fuera... O sea, ¿lo obligan a uno a sindicalizarse? No, para nada. Pero quedan a expensas de lo que haga el sindicato si les tienden sus beneficios. Pero eso es con acuerdo y con una serie de reglas de que no pueden ser extensiones arbitrarias, etcétera. Fernando. Sí, ya. Estaba apareciendo en pantalla tras suyo hace rato un título ahí que debe tener en ascuas a muchos empresarios. Usted decía que lo que ellos quieren, obviamente, toda persona que invierte plata es más o menos una capacidad de suponer que el futuro no va a ser tan distinto al presente, si no uno no invierte ni un peso. No es necesario ser un empresario para eso, uno se pone cauteloso. Entonces se está hablando ahí de y aquí hay una palabra muy rara, ley adecuatoria de la reforma tributaria que podría tener un cierto tufo a apretar otro poquito más los tornillos, porque parece que en La Plata, y yo se lo he escuchado a algunos estudiantes también, La Plata no estaría alcanzando para esa reforma, dicho sea de paso, no necesariamente un gran gasto para una obra de bien significa que va a ser positivo el resultado. Podríamos no estar avanzando hacia el norte, sino hacia el sur en una de esas, y ahí es donde viene la sensación de mucha gente, estamos gastando mucha plata, pero no estamos viendo los resultados. En el caso de la educación, yo creo, para muchas personas. Pero, en fin, vuelvo al punto. ¿Qué es eso de la ley adecuatoria? ¿Usted estaría dispuesto, ministro, a que por angas o por mangas se pretendiera modificar esta ley para sacar aún más recursos de donde se supone que está toda la plata, en los empresarios? No, Fernando, el aumento de la carga tributaria que se iba a hacer en este gobierno ya se hizo. Y no va a haber más aumentos de impuestos. Porque usted sabe que hay gente que está pidiendo eso. Cada uno tiene derecho a pedir lo que quiera. Su postura oficial es que no. Lo que se hizo en reforma tributaria se legisló, ya apliqué 33-1 en el Senado. Ya fue. Lo que tenemos que hacer ahora es implementarla bien. Y en eso estamos. Estamos en una implementación que tiene que ser, yo he dicho, impecable. Y para eso hay equipos técnicos trabajando. Pero no va a haber cambios tributarios porque ya el esfuerzo que está haciendo Chile es grande. Para la gente que dice, hagamos más,
yo quiero decirle, 3 puntos porcentuales del PIB es un esfuerzo grande que tenemos que, todos los chilenos lo vemos. Si uno ve otros países, cuando hacen cambios de este tipo, en esto se ve un cambio muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque de verdad se está haciendo un esfuerzo en educación en serio. Sí, por eso es tan importante que cada una de las leyes de educación salgan bien. Ministro. Y por eso es tan importante el diálogo que hoy día existe en el Congreso, por ejemplo, con los profesores. Yo sé que van a hablar con el presidente del Colegio de Profesores en un rato más. Yo quiero valorar que él se ha abierto a bajar el paro, pero también tengo que decir que tenemos que empezar ya a terminar las discusiones porque hay que avanzar y de hecho yo creo que hubo mucho diálogo, hubo mucha flexibilización y yo espero que eso sea ya suficiente. ¿Usted tiene susto de alguna manera que estamos a punto de entrar a la discusión del presupuesto 2016, que es el primer presupuesto que le toca a usted armar, discutir? El que con los ingresos a la baja, en el cobre, en el crecimiento y las expectativas y las demandas al alza, en alguna manera, usted lo acaba de decir, ya hay que parar de alguna manera, ¿tiene susto que no le calcen de alguna manera los...? Porque también ha dicho usted que el gasto fiscal hay que pararlo, porque el gasto fiscal este año, que ha sido re importante para dinamizar la economía, hay un punto que las cuentas hay que ordenarlas alguna vez, se lo acabo de escuchar a usted, ya basta. ¿Tiene susto de que no le cuadre la caja, por así decirlo, la cuenta del bueno, esa es parte de la pega del Ministerio de Hacienda y el Ministro de Hacienda. ¿Le inquietan las demandas excesivas que hay hoy día? En cantidad y calidad. Yo creo que es natural que haya demandas. Lo que sí tenemos que hacer es compatibilizarlas. Y eso requiere de algunas reglas. Nosotros tenemos una política fiscal que es envidia de otros países, en que trata de mirar estas fluctuaciones de corto plazo, la famosa regla estructural. Sí. Pero eso no significa que haya plata para gastar en lo que se quiera. Yo quiero que todo el mundo entienda que esto es como una familia. Yo no estoy cuidando mi plata, estoy cuidando la plata de todos. Por eso el punto es lo que tenemos que hacer es priorizar. Por eso si uno gasta más en una cosa, gasta menos en la otra. De eso toda familia sabe que es así. Mencionó el diálogo, ministro, y le quiero preguntar a propósito de unas declaraciones de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, que dice que tiene un nivel de diálogo muy distinto al que tenía antes con el ministro Arenas y con la ministra Blanco, con usted y con la ministra Rincón. ¿Es parte del sello nuevo o no le parece que sea justo ese análisis? No, yo no puedo evaluar declaraciones de otras personas. Lo que sí puedo decir que yo estoy comprometido con dialogar con todos. Y eso incluye dialogar sin transar. Dialogar con transar y hasta que duela. Dialogar significa entender, ponerse los zapatos del otro. Dialogar hasta que duela. Y tratar de entender por qué la persona piensa distinto, tomarlo en cuenta cuando se hacen decisiones, pero al final hay que converger en algo. ¿Tenemos otro bloque? No tenemos otro bloque. Quería con una pregunta breve, un sí, no sé qué. Una pregunta breve, si usted está realmente 100% conforme con esos cambios en educación que se están viendo, porque si uno estuviera totalmente seguro que toda la plata va a producir grandes efectos, estupendos efectos, como ocurre en Dinamarca, que pagan unos tremendos impuestos, pero reciben notorios beneficios del Estado que están a la vista. Acá no está tan a la vista, ministro. Y la segunda cosa que quiero contar, ¿con qué poder cuenta usted para hacer todos estos controles y oponerse a las presiones inmensas que se ciernen por todos lados? ¿Cuál es su poder? Mi poder, el poder del ministro de Hacienda depende de la presidenta, ciertamente. Yo dependo de la presidenta. Yo trabajo para el gobierno y yo voy a hacer todo mi esfuerzo para convencer a todos los actores necesarios que Chile tiene un activo gigante, que es esta seriedad para hacer las cosas. Ahora, respecto de educación, yo ya dije, estas no son reformas fáciles y hay que construirla. Esto no es levantar un switch, no se compra por internet una reforma. Tiene que ser con muchos actores, es un proceso de mucho tiempo, pero hay que hacerlo. El punto número uno que sale en todas las encuestas que uno hace afuera, cuando uno trata de entender por qué Chile crece más o menos, es capital humano, es educación, y ahí es donde hay que poner los ahí tenemos el problema. Ministro Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda, el tiempo fue cortísimo para haber hablado de otros temas de economía, de adaptabilidad laboral, sobre educación y gratuidad, por ejemplo, que hay que poner muchísima plata, cuesta, pero ya vendrá otra vez pronto, supongo. Ministro Valdés, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy buenas